Modo explorador activado. Ya, vamos saliendo, ahí está la Bibi, preparadísima desde Puerto Aysén. Vamos a Coyhaique por camino terciario. Alcanzó la lluvia, a ponerse los trajes de agua, porque según Windy, nuestra app del tiempo, tendríamos una lluvia moderada en lo que resta del camino. Y llegábamos a Río Blanco, donde tomaríamos uno de los ferries propulsados solo por la fuerza del río. Hola Leito, ¿dónde estamos? Vamos a cruzar el Río Blanco ¿En qué? en una balsa no motorizada. Hola, buenos días. Y nos vamos con el río. ¿Para Coyhaique? ¿Cómo? ¿Para Coyhaique vamos? Vamos a Coyhaique. Pero no queremos ir por el camino normal. ¿De dónde son ustedes? ¿Santiago? Santiago. Sí. Este camino es lindo, se tiene que ir despacio, sí, porque tiene alta curva. Ya. Sí, sí, vamos lento, vamos en modo No lo que es lindo. viendo la naturaleza. Más teníamos miedo de cómo iba a estar el río, como Río, llovió no, tanto. Sí, sube de repente, pero la moto no hay que ser tanto problema. Ay, ya. Más los autos. Cuando el río sube las parrillas, ya no se puede bajar porque el río tiene tremenda corriente. Y como llovió harto, bueno, en realidad no sé si es No, sí, ha harto, llovido, ¿no? pero como nevó anoche y entre ayer, en las partes altas, ¿Eh? entonces no cae tanta... no Santa sube. agua. Sí. Ah, bueno. Aquí a la derecha. Ya, gracias.
comenzábamos nuestros primeros kilómetros de la ruta X606, que en el transcurso se transforma en la ruta X608, donde nos tocaría lluvia, barro, cuestas, lagos, árboles caídos en el camino y una innumerable cantidad de cascadas. Hay que subirla en primera. Un anchito y en primera. Eso, paradita. Paradita y en primera. Como si fuera un rally de acá. Como montando un caballo. Infladito, acelerado. Ya. Eso. Bien. Estuvo bueno. Gente que la va inmortalizada. Tranquilo, despacito. Bien. Por uno de las huellas. No, donde frené, aceleré tanto la moto se me paró. Aquí te hacemos
Hombres que cuiden la tierra, mujeres que nutren las plantas, niños que escuchan atento a la voz de su abuelo, niños que escuchan atento a la historia de su abuelo. Apareces tú con tu ser luminoso, y ahí apareces tú con tu ser poderoso. Vivi, ¿dónde nos encontramos? En la ruta X518, X518. que sale desde Puerto Aysén hasta Coyhaique por un camino de tierra. Está bien maravilloso, está muy accesible, está bien apretadito, compacto y tiene hartas señaléticas. Por ejemplo, tiene vallas e indicadores de las curvas, así que no es que esté abandonado. Y pasamos también por una barcaza que conecta el lago Portales, se llama, pero el río era Blanco. Río Blanco. Sí. Una barcaza propulsada solo por la fuerza del agua. Sí. Muy bueno, muy bacán. Sí, y esto es lo más off-road y metido en la naturaleza que hemos recorrido hasta ahora en la carretera austral. Las motitos se han portado súper bien. Han habido cuestas igual que están más complejas, con un poco de resalto, Un poco de curvas cerraditas. subida y así, resaltos, pero en primera y lentito. Sí, y la vista es impagable, impagable. Metidos cruzando el bosque mismo. Toda la historia de su abuelo. Y ahí vives. Ahora continuamos ruta hacia Coyhaique. El primer ser humano que nos topamos en toda la ruta amablemente se detuvo para advertirnos que se cayó un árbol gigantesco en la ruta unos kilómetros más allá y estaba difícil el paso. Vivi, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o nos volvemos? Seguimos. ¿Vamos a empezar ahí? El camino acá está un poquitito barroso. Yo creo que por la cascada nosotros dejamos la moto ahí arriba, no se ve tanto, pero es pronunciada. Y este es el otro lado de la cascada. Y va hacia abajo. Estamos bien arriba, la verdad. Porque allá se ve
que hay harto árbol alto. Para allá tenemos que ir, nuestro camino. Bonito. Bonito. Deja ver. Un segundo. Se desgarró. Que sí se puede. Que no hay más camino. Sí, sí se puede.
Buena, Leito. Se logró. Superamos el impasse. Continuamos a Coyhaique. Sí. Estoy grabando los Alpes suizos de la Patagonia. Ah, mira, esta es la que te decía yo. Mira qué bonita, mira, paremos un poquito más allá. ¿Viste? No molestamos a nadie. Mira este paraíso. Mira esos caballitos tan hermosos. ¡Uy, qué bonito! Canto a la madre naturaleza, a tu misterio invisible. Canto a la fuerza que alimenta nuestra danza por esta vida. Canto a la fuerza que va abriendo el camino de nuestros sueños. Canto a la madre naturaleza, a tu misterio invisible. Ahí, baja la patita ahí. Pégale, pégale, pégale. Ahí. Eso. Quedó perfecta. Increíble, ¿eh? Hermoso. Oh, qué buena esta foto para las motos. Estamos en la cascada que va a aparecer en pantalla. Se puede pasar. Así que ahí dice un aviso: dejar portón cerrado y llevar su basura. Montaña, ¿Cómo? valle, bosque, Cascada y Lipi. mar, flora y fauna, paisajes Vamos a conocer sin la fin. cascada Lipi. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que Increíble. nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la
sendero bien demarcado. Al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Un tesoro. Tierra la más bella de Que se me caigo. todas. Quieren vender tu lindo cuerpo. Perdónalos porque no saben que están buscando Increíble. poder en vez de amor. Lleva la Vivi. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisajes sin fin. Cueva de tierra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. Ahí está la Vivi. ¿Cómo Ahí está la puede ser cascada. que el humano no Grande. respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Leito, por fin llegamos a Coyhaique. Ahora un merecido almuerzo y disfrutar la tarde. De Puerto Aysén a Coyhaique. Nos fuimos por un camino terciario o secundario, no sé, que es de tierra. Un camino muy bonito, muy salvaje, era perdido en el bosque completamente. ¿Qué te pareció a ti? Habíamos estado viendo el clima y se veía como algunas gotitas, pero la primera parte de ese tramo estuvo bien lluvioso. De hecho nos detuvimos para cambiarnos la ropita, ponernos nuestra capa de agua, y eso igual a mí me asustó un poco porque el terreno era todo de tierra, lo que significa que también hay un poco de barro, y con eso me fui los primeros kilómetros. Bueno, llegamos primero al ferry, que era un ferry bien especial porque era propulsado por humanos. Explícalo un poquito mejor tú. Sí, el río se llama Río Blanco y la ruta, si no mal recuerdo, a esa altura es la X606. Y la gracia que tiene ese ferry es que con la fuerza del río, el ferry traslada los autos de una orilla a la otra, solo con la fuerza del río. Al principio hay unos tecles que tienen que mover con correas para darle como el primer impulso inicial a la balsa, pero ya cuando ya está en el río, con solo el movimiento del agua, eso se va impulsando y llega a la otra orilla. Es uno de los pocos ferries que queda en Patagonia de esa forma, por lo que nos contaron. Y eso, buena conversación, ahí nos pusimos al día del camino, no lo conocíamos, nos dieron la advertencia de tener ojo porque tenía harta curva. Lo bueno de ese camino fue que prácticamente estábamos solos. Nos fuimos a nuestro tiempo, fuimos grabando un poco, bueno, harto, lo que más se pudo grabar. Y tuvo sus buenos desafíos porque tenía harta curva, pero también en subida. Entonces, harto probar las tracciones de las motos. El clima de la carretera austral igual es cambiante. Ese día nos despertamos con lluvia, creo que fue nuestro tercer o cuarto día con lluvia constante. Y ya cuando estábamos más o menos después del ferry ya comenzando a llegar al bosque, también nos cayó una lluvia bien fuerte y ahí comenzaba más encima a subir por el cerro el camino. Así que yo también estaba un poco asustado. Pero no, nos fuimos con calma, piola, a nuestro ritmo. Así que una muy buena experiencia. Creo que la única persona que nos topamos en todo el camino fue una camioneta que paró amablemente para advertirnos que un árbol gigantesco había caído en el camino y que lo tenía bloqueado, y que con una motosierra él abrió como paso por un borde del camino para circular. Veníamos andando repiola hasta que se veía el camino cruzado totalmente, era un árbol gigante. Y la camioneta que nosotros nos topamos era grande, igual era así como una Ford gigante.
Y yo miraba el camino y decía, ¿por dónde pasó la camioneta? Porque realmente, sí, y realmente estaba muy bloqueado. Y en la parte que él cortó, no fue tanto, no fue tan espacioso. Entonces tuvimos que igual subir las motos a lo más bordecito que se pudiera. Y bueno, el Leito ahí colaboró toda la maniobra, porque mi moto, como es bajita, igual quedó estancado un poco no sé si fue en la subida, fue como un desnivel que tenía el borde del camino, pero en realidad faltaba un poco más empujar y confianza. Eran los surcos de tierra, que por donde el camino es curvo y por los bordes tiene como el surco por donde pasa el agua, entonces queda como una leve solera de tierra que era más alta de lo normal. Y tu moto justo quedó, como está bajada, en el cárter, ahí quedó. Y no pasaba. Pero la Bibi se bajó, yo la empujé hacia atrás, la destrabamos, pusimos una piedra, con la piedra quedó un poco alta, así que ahí yo me subí y hice la maniobra y después ahí cruzamos. Pero estuvo entretenido, de hecho mantuvimos el suspenso hasta llegar y encontrar ese árbol gigante botado, porque yo dije, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a tener que devolvernos todo de nuevo? Íbamos las 3/4 partes del camino ya avanzado. ¿Qué vamos a hacer? Otra cosa que tenía harto este camino fueron las cascadas. Tenían varias cascadas de diferentes formatos, unas más anchitas, con un puente, donde usamos parte para grabar en dron, que era muy hermoso. Muy bonito. Ay, qué linda. como un infinito así de árboles, habían pradera, ovejita. Y en ese momento había sol, así que se apreciaba muy hermoso el bosque. Y otra que también fue muy bonita fue la cascada Lipi, que creo que es la cascada más alta en la que he visto. En realidad yo he estado así, mirando hacia arriba. Hermoso. También se alejaba un poquito del camino principal, pero unos par de metros, y llegabas y de repente se abría hacia el cielo la cascada, muy hermoso. ¿Qué te pareció? Bonita la cascada, me gustó harto. La que más me impresionó fue la del puente, que no, por más que busqué el puente del Maps, nunca lo volví a encontrar. Así que no sé qué río será. Esa fue la que más me impresionó, porque era como un salto en laja, pero sí perdido en la nada. Y alrededor era un valle con pradera, casi como un fondo de pantalla de computador. El editor de la Matrix se lució con ese paisaje. Otro punto que estuvo bueno fue cuando paramos en el bosque mismo y nos tomamos un minuto como para apagar las motos, escuchar los pájaros, apreciar la naturaleza, escuchar el ruido de los árboles con el viento. Sí. No se escuchaba nada más, no se escuchaba autos, no se escuchaba gente, nada así. Yo creo que en la ciudad uno no puede hacer eso porque uno se queda callado en la ciudad y carretera, un camión, un avión. Fue increíble. Literalmente en la nada. Desconexión total. Sí, y tampoco había internet, así que desconexión total. Yo creo que ese fue el punto que más me gustó de ese trayecto. La desconexión. Y ese fue el resumen de este tramo. Y eso, los dejamos invitados para el siguiente tramo, que sería Coyhaique, Río Tranquilo. Puerto Río Tranquilo. Uy, eso es muy emocionante. Así que nos estamos viendo más en las otras historias. Adiós.